El objeto maldito. Era una noche oscura, con la luna apenas iluminando el camino empedrado de un antiguo pueblo escondido en lo profundo del bosque. Marta, una joven curiosa y amante de las leyendas, decidió visitar a su abuela, quien vivía en una casa vieja y apartada. La abuela siempre le contaba historias extrañas sobre fantasmas, maldiciones y objetos perdidos, pero nunca había creído realmente en ellas, hasta esa noche. Esa tarde, mientras Marta caminaba por el jardín de la casa de su abuela, algo brillante captó su atención entre la maleza. Se acercó con cautela, sin saber qué esperaba encontrar. Al agacharse, vio un objeto cubierto por tierra y hojas secas. Era un espejo pequeño, con un marco de madera ennegrecida por el tiempo. Parecía antiguo, mucho más de lo que su abuela había dejado en su casa. Intrigada, lo levantó y lo limpió con sus manos. Cuando lo hizo, un escalofrío recorrió su cuerpo. No era solo el reflejo de su rostro lo que veía, sino algo más, algo extraño. En el espejo, su reflejo sonreía, pero ella no lo había hecho. Marta retrocedió, pero el reflejo siguió sonriendo, cada vez más inquietante, como si fuera una burla malévola. Decidió llevar el espejo a su abuela, quien, al verlo, palideció. Con voz temblorosa, le contó que el espejo había pertenecido a una familia que había vivido en la casa hacía más de 100 años. Según las historias, esa familia había desaparecido de forma misteriosa y se rumoreaba que había sido maldecida por un espíritu vengativo. El espejo, dijeron las leyendas, tenía el poder de mostrar no solo lo que estaba frente a él, sino también las almas atrapadas en su interior. Marta, escéptica, no quería creer en las supersticiones de su abuela. Decidió dejar el espejo en su habitación esa noche, pero desde ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Las sombras parecían moverse por sí solas y extraños ruidos se escuchaban por la noche, pasos que no provenían de nadie, susurros que desaparecían cuando intentaba escuchar. Esa noche, mientras Marta intentaba dormir, despertó por un sonido sordo. Era el espejo. Se encontraba sobre su mesa, pero algo era diferente. El reflejo de la habitación estaba distorsionado, como si un espesor de niebla oscura se hubiera filtrado dentro del cristal. Marta, aterrada, se levantó y se acercó al espejo. En ese momento, vio algo más. En el reflejo, las paredes de la habitación comenzaban a derraparse, como si estuvieran cayendo en pedazos. En el fondo, podía ver figuras vagamente humanas que se movían entre las grietas, observándola con ojos vacíos, llenos de desesperación. Entre ellas, una figura alta y sombría la miraba fijamente, con una sonrisa torcida y ojos rojos como el fuego. Marta intentó apartarse del espejo, pero no pudo mover sus pies. El reflejo la había atrapado. La figura sombría comenzó a extender una mano hacia ella, como si quisiera arrastrarla hacia el cristal. En un intento desesperado, gritó, pero su voz se ahogó en el aire. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se cerró con un estruendo, y el frío la envolvió completamente. De repente, la figura que la observaba en el espejo habló, su voz grave y retumbante resonando en su mente: «El espejo te ha encontrado. Eres parte de nuestra maldición ahora». La habitación comenzó a girar y la oscuridad la consumió. Marta intentó huir, pero no podía. El reflejo de la figura maldita en el espejo la arrastraba hacia su interior, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hacia el abismo. En el último momento, antes de ser absorbida por la niebla oscura, vio a su abuela, parada en el umbral de la puerta, con la mirada vacía y sin vida. La abuela, que siempre había hablado de los fantasmas y maldiciones, había sido una de las víctimas de ese mismo espejo. Al final, Marta comprendió que nunca había escapado de la maldición.
Ella también estaba atrapada, condenada a unirse a las almas perdidas dentro de ese objeto maldito, condenada a repetir eternamente su sufrimiento. Con el tiempo, la casa de la abuela fue abandonada, pero quienes se acercaban decían ver, a través de la ventana, un reflejo extraño en el espejo. Una joven con los ojos vacíos y la boca torcida en una sonrisa macabra, observando a todos los que pasaban. Nadie se atrevió a acercarse, y el espejo quedó allí, esperando, en silencio, su próximo visitante. Y así, el ciclo de la maldición continuó, atrapando a aquellos que, como Marta, no podían resistir la tentación de tocar lo prohibido.